Mi nombre es Claudia de la Cruz Ocampo, practico en la primaria anexa a la Normal de San Felipe de Progreso, en cuarto grado grupo A, y voy a presentar el sustento teórico de la asignatura Español Lengua Materna de la práctica social del lenguaje recitando poemas. Como primer aprendizaje esperado es el de comprende el contenido general del poema e interpreta la situación comunicativa representada en este, quién habla, a quién se dirige, qué le dice y qué sentimientos comparte. Primeramente vamos a saber qué es un poema. Un poema es una composición literaria escrita en verso que pertenece al género de la poesía. Este poema posee una estructura métrica. La estructura del poema está principalmente dividido en estrofas y versos. Es en el que se puede dividir el poema. Las características de los poemas identifico tres principales. La primera es la función de los versos. Hay versos de arte menor y de arte mayor. También otra de las características principales es la función de las rimas. Las rimas podemos considerar la sonante y la consonante. De la misma manera utilizamos el lenguaje figurado. Dentro del lenguaje figurado mostramos dos tipos, la metáfora y el símil. El símil es el que principalmente hace la comparación de dos cosas y estas dos cosas tienen una cosa en común. Siempre van a compartir una cosa en común y utiliza nexos comparativos para realizar esta comparación. Más sin en cambio, solamente la metáfora busca embellecer o enriquecer una palabra, cambiar una palabra por otra, con el fin de tener una mejor comprensión hacia el poema. Otro de los aprendizajes esperados a trabajar es aprecia elementos rítmicos y melódicos de textos poéticos, repetición de frases, palabras o sílabas o fonemas, distribución acentual, etc. Al escuchar, leer en voz alta y recitar poemas. Principalmente los alumnos van a trabajar en los poemas de su agrado o que ellos escojan la repetición de frases, sílabas y sonidos que más escuchen en el poema. Vamos a destacar también la musicalidad en los poemas. Como bien se dice, la rima es la que da la musicalidad, así como el ritmo y la forma en la que se lee el poema, respetando los signos de puntuación. Para respetar y darle esta musicalidad a los poemas, necesitamos hacer uso de la sílaba tónica. La sílaba tónica es la que se pronuncia más fuerte en una palabra. Más sin en cambio la sílaba atónica es más suave. En este caso no se hace uso en los poemas. Solamente vamos a hacer uso de la sílaba tónica en los poemas. También vamos a hacer el uso de la división de las sílabas. Debemos considerar que las sílabas se tienen que dividir de izquierda a derecha y que toda sílaba tiene que contener al menos una vocal para poder considerarse sílaba. Tenemos tipos de sílaba, la monosílaba, la bisílaba, la trisílaba, la tetrasílaba y la pentasílaba. Todo depende en cuántas sílabas se divida esta palabra. El tercer aprendizaje esperado a trabajar es reconocer que la distribución de textos poéticos en los versos y la recurrencia de las rimas al final de estos pueden ser evidencias escritas en su musicalidad. Debemos de saber qué es un verso. Un verso es un enunciado o un conjunto de palabras que siguen un ritmo específico. Existen versos de arte mayor o arte menor. También existen versos libres que no contienen absolutamente ningún, ninguna métrica. De estos versos conforman una estrofa. Como bien se dice, la estrofa está conformada por versos. No hay límite, no hay una regla que diga que una estrofa tiene que contener ciertos versos. La estrofa puede contener cualquier cantidad de versos. Bien, también se va a trabajar lo que es una rima. La rima es la repetición de los sonidos finales de dos palabras. De dos palabras tienen que sonar igual. Esta se utiliza principalmente en canciones, adivinanzas o trabalenguas. En este caso lo vamos a utilizar principalmente en poemas. Tenemos los dos tipos de rima, la rima sonante y la rima consonante.
La rima consonante utiliza precisamente como su nombre lo dice, consonantes y vocales. Este tipo de rima utiliza las dos tipos de consonantes y las vocales. Y la rima asonante solamente hace uso de las vocales de las palabras, pero estas vocales tienen que coincidir en las dos palabras que se quieren interpretar como que riman, porque si no tienen la misma, no coinciden las mismas vocales, no se considera tampoco rima asonante. El aprendizaje esperado también a trabajar es leer en voz alta o recitar poemas con base en sentimiento que le comunican y considerando aspectos de su musicalidad. Precisamente este aprendizaje esperado se va a trabajar como un café literario en donde los alumnos van a poder leer sus poemas del agrado en, en grupo y principalmente comiendo un refrigerio como precisamente un café literario, esto con el fin de favorecer la lectura en voz alta, la seguridad de los alumnos y facilitar la comprensión de quien lee y de quien escucha los poemas. Es para trabajar en recital. Las características de un recital precisamente es recitar de memoria o leerlo de manera formal este poema. Y ellos van a presentar su poema comenzando con el título de su obra, el autor de su obra y comenzar a leer su poema, ya sea poema corto o poema largo. Y pues este sería mi sustento teórico para trabajar en la práctica social de recitando poemas.